Cada cosa en su lugar es lo mejor. La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso Solo un hombre puede hacer saber que lo que nosotros aportemos en el reino el pan para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Cada cosa en su lugar es lo mejor. En un hijo la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar. y seguimos en el programa con mi amigo Jesús. Ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Agradecemos también a todos aquellos que se están sumando a través del enlace online. Estamos compartiendo el ser formados versus comprometidos. Es importante, algo que estábamos compartiendo en el primer bloque, es Jeremías 1, versículo 4 al 10, donde menciona aquel llamado que Dios hace a Jeremías. Y ese llamado que Dios hace a Jeremías, podemos ver que Dios tenía un propósito. Algo que nos hace reconocer siempre es que Dios tiene un propósito. Es un Dios que aún a través de los siglos podemos ver la fidelidad de Dios, podemos ver que Dios permanece siempre fiel. La palabra nos menciona en Jeremías, en el versículo 4 al 10, y menciona así, ¿no? El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida. Esta es otra traducción de Dios habla hoy, y menciona: antes de darte la vida ya te había escogido, antes que nacieras ya te había apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Y contesté: ay Señor, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande e irás a lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues estaré contigo para protegerte. Entonces vemos que acá hay una autoridad delegada de parte de Dios a este profeta, y esto nos hace entender que aún en la formación, aún antes de la fundación del mundo, Dios predestinó que nosotros también podamos ser parte de ese reino. En la versión de Reina Valera nos menciona en el versículo 4 en adelante que Él nos puso sobre naciones y reinos. Hay un lugar característico, un lugar estratégico en donde nosotros somos dimensionados a través del diseño del Padre. Reconocer que hay un lugar de autoridad donde Dios le ha placido que nosotros podamos ser parte. Ahí también podemos encontrar en el Salmo 15, cuando la palabra nos menciona quién habitará en tu santo templo, quién morará en ese tabernáculo, ¿no? Entonces acá el salmista empieza a declarar aquel que tiene integridad, aquel que no ha mentido. Entonces hay una cantidad, digamos, de cualidades en donde empieza a detallar. Pero sin embargo podemos resaltar que en ese tabernáculo, en ese lugar santísimo, en ese lugar solamente podemos estar si estamos en esa santidad. El poder ser formado significa también que podamos estar comprometidos a creer una palabra de verdad. Cuando nosotros creemos a una palabra de Dios, podemos abrazarlo en nuestro espíritu, la hacemos nuestra. Es ahí es donde empieza a morar
empieza a morar en nosotros el gran yo soy, así también como lo menciona el apóstol Pablo en sus cartas en Gálatas 1:20 en adelante, y podemos declarar que lo que él menciona, y ahí también en el capítulo 2:20 también en adelante, ¿no? Porque él empieza a declarar que para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y después empieza a declarar el ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros empezamos a declarar esa titularidad en el cual hay una autoridad delegada, porque entendemos que nosotros también tenemos esa delegación a través de Dios, de poder confesar y de poder declarar una palabra de verdad. Dios nos envuelve a través de su gracia y de su verdad, y nosotros también nos sentimos también de alguna manera comprometidos y parte del reino. Por eso es que en la formación entendemos que hay un llamado de parte de Dios, hay una designación a nuestra vida, un diseño de Dios que debe hacerse conocer a través de tu vida y de mi vida. Es importante que nosotros podamos reconocer esa verdad, reconocer esa gracia, reconocer ese camino que nos va a llevar al propósito del Padre, a poder consumarlo. Acá podemos entender que aún en Jeremías, él ponía trabas, decía, soy muy joven, ¿cómo sucederá esto, no? ¿Cómo es que yo podré hablar? Entonces, de alguna manera, muchas veces nosotros también nos trabamos, ponemos excusas de no poder realizar aquella voluntad de Dios, la voluntad que Dios ya nos ha dimensionado a poder hacerla. Entonces vemos que acá, de alguna manera, Dios le contesta y le dice, no digas eso, ¿no? Entonces es en ese momento en donde podemos entender, donde Él le refuerza y le hace entender y comprender. Cuando Él le dice, no tengas miedo, en esta traducción le dice, no tengas miedo porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Y en esta traducción podemos decir, doy mi palabra. Hay una palabra puesta en tu vida, hay una palabra puesta y designada, donde tú triunfarás, donde tú podrás estar en esos lugares sobre naciones y sobre reinos. Un lugar de autoridad, un lugar de jerarquía, un lugar en donde podrás tomar posesión de aquello que te pertenece, de aquellas promesas del reino, que podrás ponerte aún en medio de la brecha y podrás declarar victoria, porque esa promesa que Dios ya te dio se va a manifestar, porque Dios nos ha puesto en lugares de reino. Y eso es importante porque muchas veces nos pasa como Jeremías, el profeta, en esta parte de la Biblia. Él decía, ay Señor, soy muy joven y no sé hablar. Entonces ella tenía miedo de cómo iba a hacer las cosas que Dios de alguna manera ya le había asignado a hacer. Muchas veces nosotros nos miramos y declaramos algo que compartíamos también en el primer bloque, es que muchas veces nos miramos a nosotros mismos o también creemos en nuestras mismas fuerzas que vamos a lograr las cosas porque nosotros somos aquellos que podemos, pero más allá de eso, aquel que nos da la fuerza, aquel que permite que podamos levantarnos cada mañana, aquel que nos da el aliento de vida, es Dios. Entonces el reconocer que no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, es ahí en donde vamos a poder comprender, como menciona el versículo 8, y podremos decir que Él estará con nosotros para protegernos, para poder consumar todo aquello que le ha placido que nosotros debemos realizar en la tierra. Y acá es Dios que te dice, yo he dado una palabra, porque acá menciona, yo doy mi palabra. Esta es una traducción, la Biblia habla hoy y menciona que Él ya dio una palabra para tu vida. Él dio una palabra de bendición, una palabra que te va a prolongar hacia el siguiente estadio. Por eso es importante reconocer que en la formación también hay un llamado, pero en la formación somos procesados de parte de Dios para que cada día podamos ser consolidados en ese diseño y podamos también ejecutar el llamado con excelencia. La palabra nos menciona también, uno de los versículos que también nos menciona es Isaías, el capítulo 6, versículo 8, que nos menciona, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí.
Esta es la palabra de parte de Dios que nos dice. Muchas veces nosotros nos ponemos trabas, así también como Jeremías, también como lo hizo Moisés, cuando él mencionaba que era tartamudo, que él no iba a poder comunicarse con el rey que estaba, con ese faraón que estaba en Egipto. Pero de alguna forma él también pudo decir: heme aquí. Heme aquí es poder decir: yo estoy dispuesto. Heme aquí es poder decir: yo me entrego a ti. A pesar de todo lo que pueda pasar, yo estoy dispuesto a volver a empezar de nuevo. Yo estoy dispuesto a creer a tu palabra. Yo estoy dispuesto a levantarme. Heme aquí lleva consigo una carga y un peso en donde nosotros comprendemos que no vamos a lograrlo por nuestra propia fuerza, sino vamos a lograrlo con la ayuda de Dios. Hebreos 2:12 nos menciona: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese gozo puesto que Dios ha puesto en nosotros, esa fortaleza, porque Él es nuestra fortaleza, el que nos levanta, el que permite que podamos estar firmes. Dios permite también que podamos tener una mirada y podamos sincronizarnos a lo que el reino nos habla, a la palabra de Dios. Él dio una palabra, menciona su escritura en Jeremías. Él ya nos dio una palabra. Y esa es la palabra de Dios, en el cual nos involucra a un estadio de gloria, a un estadio y a una posición de justicia, a una posición en donde dice: yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Él nos ha puesto en una posición de reino, una posición en donde como ministros competentes, como perlas preciosas, como sacerdotes de su palabra, como aquellos siervos del Dios vivo, nosotros también podemos ejecutar y poder establecer lo que Dios ya ha declarado. Es poder también consolidarnos a través de la palabra de Dios, a través de ese derecho legal que Él nos da, de poder posicionarnos a una palabra de Dios en todo tiempo. La palabra también nos menciona, y vamos a compartir lo que menciona en el capítulo 6 del libro de Jueces. Esta palabra estábamos compartiendo también el día de ayer en las casas de vida, el ministerio Vida Nueva. Saludamos a toda la congregación de Vida Nueva, a nuestros pastores Ramford y Evelina. Saludamos también a la casa de vida del barrio Santa Ana. Saludamos a Claudia Moyano, a Nora. Saludamos a Vivi. Saludamos también a Analía, a Albertina. Y bueno, damos gloria a Dios también por Daniela, porque ha entregado su corazón a Cristo. Creemos que Dios siempre tiene propósitos en nosotros y la importancia de esto radica en la entrega. También saludamos a las casas de vida de Lima, Perú, que también nos están sintonizando a través del enlace y de la aplicación de Play Store. Saludamos a los maestros Bernard y Eliana, a los pastores Rodolfo y Margarita que se encuentran en Lima, Perú. También saludamos a los evangelistas Irene y Hugo Prisles. Saludamos también a la iglesia que se encuentra en Corralitos, el pastor Miguel y Betty. De esta manera también los invitamos a ser parte de nuestras reuniones que se llevan a cabo todos los domingos a las 8:30 de la mañana en el carril Godoy Cruz 4485. Son las reuniones centrales, así que lo esperamos, pero podemos decir que Dios es un Dios poderoso, un Dios que a través de la historia podemos ver la fidelidad, podemos ver que Dios permite la continuidad en esa palabra de vida, permite que hombres y mujeres también puedan creer al propósito y puedan dar continuidad a una palabra de Dios. Lo que Dios dijo que va a hacer, Él lo hará. La palabra nos menciona en Gedeón, la historia de Gedeón. Nos menciona en el libro de Jueces la historia de Gedeón y vemos que esta historia, vamos a leer una parte nada más, es larga esta historia, pero una parte vamos a leer y menciona así, ¿no? Menciona de esta manera y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban.
y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Entonces acá vemos que en un primer momento vemos que los hijos de Israel, el pueblo de Dios, de alguna manera estaba pasando por un proceso difícil, un proceso en donde podemos entender había una necesidad. Vemos que el pueblo también de alguna manera estaba también en pecado, había desobedecido a Dios y de alguna forma estaban sufriendo las consecuencias de ese pecado, ¿no? En esto podemos ver que los medianitas estaban de alguna manera atacando y siendo de alguna manera afectando los derechos de estos israelitas. Pero más allá podemos entender que muchas veces cuando nosotros nos alejamos o no escuchamos la voz de Dios, muchas de las cosas que nos van a pasar serán también en contra de esas bendiciones de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos atender la voz de Dios y entender que es la oportunidad que Dios busca también en que nosotros podamos volver a Él, podamos volver a los atrios, podamos reconocerlo. Algo que va a marcar en nosotros una trascendencia será el compromiso, cuánto es lo que nosotros también podemos entregarnos en la totalidad. Algo que nos menciona la palabra es que Él fue molido por nuestros pecados. Él pasó un proceso, aún a través a pesar de estos 2000 años que han pasado, y vemos que todavía su nombre está en alto, su nombre es conocido, su nombre establece una trayectoria de éxito, donde podemos entender que Jesús pudo vencer toda muerte, todo obstáculo, y a través de la persona de Jesús nosotros tenemos también ese camino que se habilita, un camino de la gracia, en donde nosotros también nos podemos posicionar en el estadio de justicia y podemos entender que a través de reconocerlo, a través de adorarlo, a través de entregar nuestro corazón en ese altar que Dios está y ha habilitado para que nosotros podamos entregarnos diariamente, entendemos también que eso va a marcar un compromiso en nosotros. El creer en nosotros también va a demarcar que sabemos que la fe, dice la palabra, que viene por el oír y el oír por la palabra. Que podamos proyectarnos a creer la palabra, que podamos proyectarnos a oír la voz de Dios, que podamos proyectarnos a escuchar el corazón de Dios, que aun cuando fallemos, que podamos también decirle a Dios que hemos fallado. Saber que cuando nosotros nos presentamos a través de una oración, a través del día a día, entendemos que hay un compromiso y que también hay un sentido de dependencia. Saber que en el reino de Dios necesitamos ser dependientes de Dios, necesitamos de esa dependencia, porque si no estamos arraigados, si no estamos en el buen olivo en nuestra vida, no va a poder manifestar a plenitud ese propósito. Es necesario que podamos vivir bajo una cobertura, la cobertura paterna, la cobertura a través también de un Padre de fe que nos va a guiar, que nos va a dar la dirección correcta para que nosotros podamos cumplir y gestionar todo propósito del reino. Por eso es importante que nosotros podamos también, a través de la formación continua que recibimos en una casa paterna, es necesario que nosotros podamos comprometernos a creer, comprometernos a avanzar, comprometernos a crecer en la gracia, en estatura, en gracia, en sabiduría, saber que la palabra que Dios ha depositado desde antes de la fundación del mundo, así también como Él lo declaraba al profeta Jeremías, es una palabra que Él la sustenta, una palabra que sustenta su gracia, sustenta su fidelidad.
Y así como le menciona él a Jeremías, no tengas miedo porque yo estoy contigo y yo doy la palabra. Es importante saber quién es aquel que nos da la palabra. Cuando nosotros entendemos que hay una palabra que nos dijeron por ahí y nos aconsejó un vecino o una amiga, es una palabra que nos dieron. Nos dijeron, tal vez el médico te dijo no te vas a sanar nunca, tal vez te dieron un diagnóstico en donde de alguna manera te condenaron, pero la palabra de Dios nos menciona un estadio en donde podemos entender que hay esperanza, hay una esperanza de gloria, hay una esperanza de gloria que nos va a posicionar en todo tiempo, hay una esperanza de gloria que va a permitir que nosotros podamos tener otra mirada, la mirada de fe, la mirada de Cristo Jesús, saber que Él venció todo sistema, Él venció todo obstáculo, y como Él venció, nosotros también podemos vencer porque hay una legalidad en su nombre. Por eso es importante que podamos reconocer que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores cada día, nosotros entendemos que también hay un estadio de gracia, que hay un tiempo oportuno en que podemos decir, heme aquí, que podemos ponernos y decir, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesta a poder empezar de nuevo, a creerte. Heme aquí porque estoy dispuesta a empezar de nuevo, a creer en tu palabra, porque estoy dispuesta a seguirte. Es importante que así como Jeremías lo pudo hacer, no es fácil decir heme aquí porque va a conllevar a un compromiso. Eso conlleva a que nosotros podamos cada día entrelazarnos más con nuestro Padre Celestial, entrelazarnos más con el diseño y con su obra. Entonces la palabra heme aquí va a conllevar también en que nosotros podamos disponernos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, de una manera total, que podamos estar sincronizados con la palabra de Dios. Hay algo que podemos entender y que menciona en esta parte y más adelante, y dice así, entonces vemos que más adelante hay una palabra de parte de Dios a este pueblo, porque de alguna forma este pueblo estaba viviendo de una manera muy precaria, estaba siendo atacado por los madianitas, estaba siendo atacado por este pueblo, pero la palabra nos menciona en el versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel. No, en el versículo 6 primeramente nos menciona, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de la servidumbre. Entonces acá hay algo que empieza a gestionarse una vez que el pueblo empieza a clamar a una sola voz. Vemos que es ahí en donde se empieza a gestionar algo diferente. Empezamos a ver en un tiempo de oportunidad, un tiempo en donde Dios empieza a manifestar su gracia, su verdad, y empieza a direccionar al pueblo. Cuando nosotros clamamos a Dios, la palabra nos menciona, clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero más allá de eso, el clamar a Dios genera también como un sentido de pertenencia, porque nosotros entendemos que le pertenecemos a Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, nos menciona la palabra. Entonces, cuando clamamos a Él, entendemos que hay un sentido de pertenencia, y hay una identidad en donde nosotros estamos clamando hacia a un Padre, estamos clamando hacia ese Padre Celestial, sabiendo que ese Padre va a responder, va a permitir que se pueda manifestar en nuestras vidas un tiempo de respuestas, un tiempo de oportunidad. Y Dios estaba trazando un tiempo de oportunidad en estas vidas, en este pueblo de Israel, que a pesar de su rebeldía, que a pesar de irse con dioses paganos, ellos estaban viviendo un tiempo en donde era consecuente el pecado a causa de lo que ellos habían ofendido a Dios. Pero ellos clamaron, y cuando nosotros clamamos hay una disposición, una actitud de fe. Ellos clamaron, y al momento que clamaron, Dios les respondió. Mandó un ángel que les dijo, así como yo los saqué de Egipto, yo también voy a sacarlos de aquel lugar.
y vemos que utilizó a un hombre llamado Gedeón. Y en ese proceso podemos entender que Dios se empieza a revelar como el Dios soberano. Y este pueblo empieza a entender que era necesario confiar en Dios. Nosotros comprendemos también que aún en momentos difíciles muchas veces nos cuesta mucho confiar en Dios, pero es importante que nosotros también podamos disponernos a creer en Dios y saber que Él es la fuente correcta, la fuente de vida, la fuente que va a permitir y llenar nuestra vida para poder también trasladarnos al siguiente estadio, a la siguiente plataforma que Dios quiere que nosotros podamos proyectarnos en esa gracia. Algo que más adelante podemos ver es que sin duda cuando este ángel también se presenta y habla con esta persona llamada Gedeón, vemos en el versículo 13 y dice: le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Acá podemos ver un ejemplo característico, algo que también compartía también el día de ayer. Vemos que algo característico que podemos ver acá es que muchas veces nosotros también somos como Gedeón, ¿no? Gedeón, en esa oportunidad, viendo todo lo que estaba sufriendo el pueblo, podemos ver que Gedeón de alguna manera decía: ¿dónde está tu poder, Dios? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Por qué estamos pasando momentos de necesidad? ¿O por qué tenemos una enfermedad? ¿O por qué no hay respuesta en cuanto a la familia? Entonces vemos que de alguna manera Gedeón estaba atacando a Dios por medio de sus palabras, porque él no estaba mirando la gloria de Dios, o porque él no estaba pudiendo posicionarse en lo que la palabra de Dios estaba pasando. Entonces vemos que acá en esta parte se puede entrelazar, y podemos también decir que nosotros también nos hemos comportado como Gedeón. También de alguna manera le hemos preguntado a Dios y le hemos dicho: Dios, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Si tú eres Dios y si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos pasando este estadio? Tal vez de necesidad, tal vez de enfermedad, tal vez un momento difícil en la familia, pero ¿por qué lo estamos pasando si tú eres Dios? Y la respuesta que Dios le da a esta persona, sin embargo, le dice en el versículo 14, dice: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vemos que la palabra que le hace el Señor también le dice en el versículo 16: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Usted sabe que Gedeón se hizo muchas preguntas y le dijo todo a Dios. Básicamente le reprochó a Dios: si tú eres Dios, ¿por qué estamos pasando esto? Si tú eres Dios, ¿por qué no se está cumpliendo la palabra? De alguna manera le reprochó. Pero sin duda la palabra de Dios, y aún Dios, fue muy inteligente en este verso, porque le responde a Gedeón y le dice, no le contesta todo aquello que él le estaba pidiendo, sin embargo le dice solamente: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él le hace callar a Gedeón y le dice que él estará con él y él va a derrotar todo aquello que le está pasando, todo aquello él lo iba a derrotar. Entonces es importante que nosotros podamos trasladar la mirada a un Dios vivo, trasladar la mirada a las cosas del reino, saber que Dios tiene consigo una palabra de verdad, tiene consigo una soberanía, tiene consigo un poder supremo, un poder que escapa más allá de nuestros conocimientos, más allá de nuestro entendimiento. Es un poder que sobrepasa todo. Entonces entender que el poder de Dios es un poder más allá de toda circunstancia, y que el amor de Dios también es un amor sin límites, es entender primeramente que nuestro Dios es soberano. Saber que si Él está con nosotros, no hay circunstancia que podamos de alguna manera no pasarlas. No hay circunstancias que no podamos atravesarlas o que no podamos sobrellevarlas, porque Dios está con nosotros. Entonces esta es la palabra que Dios le contestó e hizo callar a Gedeón: yo estoy contigo
Y esta es la palabra que nosotros necesitamos muchas veces y no lo podemos comprender. ¿Cómo lograremos o cómo cambiaremos el ambiente en donde estamos? ¿O cómo es que veremos la gloria de Dios? Es primero comprender que Él está con nosotros. Es primeramente depender y comprometernos a creer en la palabra que Él ya declaró para tu vida, que estar en ese estadio sobre reinos y sobre naciones es un lugar de justicia, un lugar estratégico en donde como hijo y como hija amada vas a poder gobernar todos los ambientes que puedas pasar simplemente porque hay una palabra de Dios. Dios te dijo: yo he dado una palabra para tu vida. Eso lo leíamos y esa es la palabra que Dios ha dado, una palabra de verdad, una palabra de poder, una palabra de justicia, una palabra que va a permitir destruir todo aquel obstáculo y va a permitir que tengamos una visión diferente, porque vamos a comprender que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay diagnóstico, no hay diagnóstico que pueda limitarnos, no hay diagnóstico que pueda limitarnos a avanzar en el sueño de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos comprender, más allá de todos los reproches que podamos haber dicho en una oportunidad o en oportunidades a Dios, es poder reconocer primeramente que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de oportunidad, que Dios está con nosotros, no solamente ahora, sino todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por eso es importante que nosotros podamos consolidarnos en este tiempo y podamos también entregar nuestro corazón cada día, entregarnos y saber que en ese compromiso de entrega vamos a recibir siempre, más allá de lo que esperamos, porque si Dios está con nosotros hay un destino asegurado y ese proyecto de gloria y esas bendiciones te alcanzarán. Una palabra de Dios alcanzará tu morada, una palabra de Dios te va a depositar en el lugar estratégico, en el lugar en donde vas a gobernar esos ambientes. Saber que la palabra de Dios va a permitir cada día que podamos alcanzar niveles de gloria y va a permitir que nuestra vida esté establecida en el simiente correcto. 428-2075 son las líneas telefónicas en este tiempo, así que nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos en el programa con mi amigo Jesús.